que hay en ella. Eh, También influye que el usuario sea capaz de manipular los elementos que hay dentro del relato, que no sea un espectador pasivo, sino que pueda manejar los elementos que hay dentro de la pantalla. Estas acciones derivan en que el relato vaya en una dirección u otra. Tú puedes cambiar el contenido que te esté contando. Y además, volviendo a ese rol activo, lo ideal sería que la persona que entra en este relato tenga un rol, tenga un papel dentro. Y de hecho, el resto de personas que hay dentro de ese relato, aunque sean virtuales, lo reconozcan. Por ejemplo, tú puedes ser testigo de un suceso, puedes ser un personaje histórico de dicho acontecimiento. Pues todo esto hace que la inmersión, que tu papel dentro del relato periodístico sea mayor, que la inmersión sea mayor. Visto lo que es la inmersión, vamos a empezar a ver estos formatos, ¿no? Los formatos de los que trata la charla. Y vamos a empezar con el videojuego. La definición que podéis ver es una definición que yo utilicé en la tesis y también en el libro posterior, el periodismo de videojuegos en España. Y yo defino el videojuego como un fenómeno cultural basado en un producto digital que requiere de la interactividad del usuario para su funcionamiento, con una trascendencia más allá de la esfera del entretenimiento. Vamos a coger esta definición y la vamos a dividir en tres partes para explicarla. Primero, el videojuego es un fenómeno cultural. Hay que empezar a hablar del videojuego como cultura, más allá de que es un producto. Eso es reducir la relevancia que tiene el videojuego actualmente. Hay que hablar del videojuego como cultura. Por otra parte, una segunda parte es que está basado en un producto digital que requiere de la interactividad del usuario para su funcionamiento. Es decir, el factor definitorio del videojuego es que el usuario puede manejar los elementos que tiene en la pantalla. ¿Por qué? Porque si no fuera así, no estaríamos ante un videojuego, estaríamos pues ante una serie de televisión o ante una película, ¿vale? La interactividad es el elemento definitorio. Y por último, tiene una trascendencia más allá de la esfera del entretenimiento. Vamos a ver que el videojuego no es solamente pasar un buen rato delante de una pantalla, sino que es política, es salud, también es arte y, por supuesto, como es el tema de esta charla, es periodismo. Se puede hacer periodismo a través del videojuego. Aquí podéis ver la relevancia que tiene el videojuego actualmente. Actualmente, y con datos de 2022, a falta de que salgan los datos del año pasado, se manejan que la comunidad de usuarios de videojuegos a nivel global es de más de 3.000 millones de personas, ¿vale? O sea, más de una tercera parte de la población mundial es usuaria de videojuegos. Y estamos hablando de una industria que mueve más de 180 billones con B de dólares. Es decir, con esta gráfica podemos extraer dos conclusiones. La primera, mucha gente juega videojuegos y en segundo lugar, la gente gasta mucho dinero en videojuegos. Por lo tanto, ante esta relevancia, los medios de comunicación quieren aprovechar este formato que sigue tanta gente y que no le importa gastarse dinero en él para mandar sus mensajes y que su mensaje periodístico sea consumido por esta enorme comunidad de usuarios. Los videojuegos, y ya vamos a empezar a relacionar el videojuego con el periodismo, los videojuegos son capaces de contar historias. Tenemos videojuegos recientes y sagas muy recientes que cuentan historias y cuentan temas de problemática social, de problemática actual. Por ejemplo, la saga Life is Strange habla sobre el bullying en los adolescentes y en las escuelas. Final Fantasy VII, que está de moda con el con el remake, no deja de ser un juego que tiene un manifiesto ecologista. Muestra a estas grandes compañías que no tienen escrúpulos ninguno en destruir el medio ambiente si con ello consiguen beneficios económicos. Por otro lado,
el juego The Light in the Darkness, estamos ante un juego que muestra lo que es el Holocausto, porque está centrado en una familia judía en los primeros años de ascenso del fascismo. Por ejemplo, Night in the Woods es un juego donde se muestra la precariedad laboral, las dificultades que tienen los jóvenes de acceder a un puesto de trabajo a pesar de que vayan a la universidad en el mundo actual, ¿vale? Y los problemas de ansiedad, de depresión que esto conlleva. Y también, más reciente, está a punto de salir, Hellblade 2. Es un juego que muestra las enfermedades mentales. Trata sobre la psicosis y el usuario puede vivir y experimentar cuáles son esos síntomas de los enfermos de psicosis. En definitiva, los videojuegos cuentan historias y tratan problemática real y problemática social. Recurriendo a Muriel y Crawford, en un libro que lanzaron el año pasado, pero que es una traducción de uno que salió en 2018, ellos dicen que hay 6 motivos para que actualmente hablemos del videojuego como cultura. Primero, hay muchos más jugadores, más de una tercera parte de la población mundial, pero sobre todo es un grupo heterogéneo. Juegan tanto hombres como mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos. Todo el mundo juega videojuegos. Cada vez más hay mayor número de eventos. Yo tengo, lo dicho, una tesis pionera en este campo. Es la primera tesis que toca los eventos de videojuegos como fenómeno cultural y cómo los aborda el periodismo especializado. Y yo muestro en mi tesis que hay muchísimos eventos y de diversa índole. Están los congresos, están las charlas como la que estamos teniendo actualmente, ahora mismo, están las ferias, están las jams o los eventos de desarrollo, están los conciertos, las exposiciones, hay eventos en todos los ámbitos. Esta relevancia del videojuego hace que haya un mayor interés por informar sobre lo que es el videojuego y que haya un periodismo tanto especializado como generalista que cada vez más le está dando eco a qué se hace con el videojuego. Al mismo tiempo, el videojuego es una opción laboral y cada vez más hay estudios de grado y de máster para enseñar y para que uno pueda trabajar con el videojuego como desarrollador, como animador, como diseñador, etcétera. El videojuego también está en el mundo académico, están los Game Studies, principalmente se centra o investiga en la gamificación y el videojuego como narrativa, pero hay estudios también en periodismo, como en mi caso, hay estudios que estudian el videojuego como arte, como política, ¿vale? O sea, hay un campo académico cada vez más presente para que gira en torno al videojuego. Y al igual que el metaverso u otras herramientas como las redes sociales, el videojuego es un nativo digital. Está inmerso en la cultura digital que nos rodea. En base a estas 6 características, yo defino lo que es la videoludificación de la sociedad como la normalización del uso del videojuego en ámbitos que trascienden el mero entretenimiento para convertirse en una herramienta de la vida cotidiana. El videojuego está en el arte, el videojuego está en la salud, el videojuego está en política y el videojuego, como vamos a ver ahora, también está en el periodismo. Concretamente, ya entramos en el primero de los formatos, están los New Games. Los New Games, recurriendo a la definición de Bogos, que dio en 2010, son la hibridación del periodismo y los videojuegos. O lo que es lo mismo, contar a través de la actualidad, contar la actualidad a través del videojuego. Están los New Games y los New Games, al igual que el propio periodismo, tienen 3 características o persiguen 3 metas. Informan, educan y también la característica innata del videojuego también entretiene. Y esto lo vemos desde prácticamente la concepción de los New Games. Está, por ejemplo, el título 12 de septiembre, que es un editorial crítico contrario a la guerra de Irak, eh, a raíz de los atentados del 11S, donde
El editorial gira en torno a la idea de que la guerra no es la solución, de que siempre hay daños colaterales y que a lo mejor, queriendo solucionar el problema, lo que te estás creando es un problema mayor. Lo mismo con el New Games llamado Madrid, que gira en torno a los atentados de la estación de tren en Atocha. eh, y el videojuego es básicamente mantener encendidas las velas de un grupo de personas que están reunidas como homenaje a las víctimas, ¿vale? Los New Games se utilizan en el periodismo porque tienen una serie de ventajas. Ya vimos que la competencia cada vez es mayor en este ecosistema mediático y una forma de diferenciarse respecto a la competencia es a través de estos New Games. Esto hace que destaques porque tienes un formato que no es habitual, que no es frecuente ver. Además son muy fáciles de viralizar porque basta con que llame la atención para que ese usuario quiera compartirlo en redes sociales, ¿vale? De hecho, la jugabilidad es muy sencilla, no hace falta ser un experto ni llevarte muchas horas al día jugando a videojuegos para poder disfrutar de este formato, porque son mecánicas muy simples como vamos a ver en los ejemplos posteriores. No es un formato pasivo, la audiencia, el lector, tiene un rol activo en el relato va a avanzar conforme él lo haga en base a sus decisiones dentro del videojuego. El precio tampoco es un problema porque lo normal es que sean gratuitos, se diseñen para web, pero sin embargo están plataformas como Nintendo Switch o PlayStation que también tiene videojuegos con toque periodístico, pero sin embargo el precio tampoco es que sea lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado, de 80 euros, un precio desorbitado, sino que es un precio muy bajo o gratuito. Cualquier hecho, además, es propenso de que tenga su versión interactiva a través del videojuego. Y muy importante, el videojuego no sustituye el formato tradicional. No va a sustituir ni a la prensa escrita, ni al formato radiofónico, ni a la televisión, sino que lo va a complementar, va a expandir el relato. Lo que se conoce como el periodismo transmedia. Tú tienes un tema y sobre ese tema, pues va a darse diferentes formas de cubrirlo en base a televisión, a radio, a prensa escrita y, por qué no, a través del videojuego. Y todos estos elementos lo que hacen es contarte un universo completo de un tema específico. Como os he dicho, cualquier temática es propensa a tener su versión en videojuego. Aquí os pongo, por ejemplo, videojuegos sobre la desinformación. Se pueden encontrar en internet, son gratuitos. Por ejemplo, Factitious es un juego que te enseña a identificar las fake news. Y es muy simple, te ponen una noticia y tú, en base al titular, al texto y a la imagen, pues tienes que decidir si es verdad o es mentira esa noticia. Por lo tanto, la jugabilidad es en base a la toma de decisiones. Da igual el resultado que tengas, porque si resulta que esa noticia es falsa, y aquí vamos a ver el factor educativo, el juego te va a explicar por qué esa noticia es falsa y te va a dar unas herramientas, un conocimiento para que puedas acertar en los siguientes casos que te proponga. El videojuego Bad News es, por otro lado, tú tienes el rol de ser un creador de noticias falsas. Aquí lo que hace es mostrar cómo muchos medios le da igual la ética profesional y lo que buscan es aumentar la audiencia. Y da igual la ética y da igual si informan de manera veraz o lo que hagan. Aquí lo importante es la audiencia y los beneficios económicos. Con una jugabilidad que, repito, vuelva a darse lo que es la toma de decisiones. Todo lo contrario al videojuego eReporter, este lo hizo la BBC y te plantan una situación en el que ha pasado un suceso inesperado y ahora tú tienes que cubrirlo. Pero claro, empiezan a surgir informaciones que no están del todo contrastadas, no se sabe si son verdad o es mentira, y entonces tú tienes el rol de informar sobre ese acontecimiento inesperado, pero de la mejor manera posible.
Entonces te plantea situaciones como, tengo este vídeo, ¿qué hago? ¿Informo nada más tenerlo o dedico un tiempo para ver si es verdad? Si lo hago tarde, a lo mejor ya no es exclusiva, pero si lo hago el primero, pero no es verdad, pierdo credibilidad, ¿vale? Entonces te va planteando situaciones propias de lo que es el periodismo actual. Otro contexto que todos conocemos y que hemos vivido recientemente es el COVID-19. Y a partir del COVID-19, pues surgieron juegos como Plague INC, The Cure, que es una adaptación del juego original Plague INC que salió en 2013. Y fijaos qué curioso, que es un juego que trata sobre una pandemia, tú controlas a un virus que tienes que contagiar y eliminar a toda la población mundial, pero ya en 2013 los titulares que aparecían en ese juego de se cierran fronteras, de las medidas sanitarias, de manifestaciones en contra de las vacunas, pues todos esos titulares que aparecen en el juego conforme aparece el virus o iba evolucionando el virus, son los propios que después vimos 7 años más tarde. Es un videojuego de simulación en el que en este caso tu papel es el contrario, es el de buscar esa vacuna y te van planteando las mismas situaciones que todos hemos estado acostumbrados a ver de cómo se investiga, del tema de la financiación, del tema de cómo evoluciona el virus, las vacunas, la reticencia a las vacunas, etcétera. Gracias Héroes, tú controlas a un sanitario que tiene que ir desde su casa hasta el hospital para desarrollar la vacuna. Es un juego de plataformas muy parecido a Super Mario. Y tú en el transcurso desde tu casa al hospital vas a ver las escenas propias que vimos durante el confinamiento. Las calles vacías, avisos de mantener la distancia de seguridad en los establecimientos, pancartas en los balcones dando ánimo a los sanitarios, etcétera. ¿Vale? O sea, te está contando a través de un videojuego una crónica de cómo fue el día a día de la sociedad en esos meses de confinamiento. Y por otro lado, Flatten Island es un título donde tú eres el gestor de una isla en el que se ha implementado el estado de alarma y tú tienes que gestionar los recursos que tiene. Tienes que gestionar los recursos y que la curva de contagios no llegue en ningún momento a superar el número de camas que hay en el hospital. Entonces te va planteando situaciones como dedico dinero a hacer una campaña avisando a la ciudadanía sobre qué medidas tienen que tomar, o dedico dinero a recursos, a camas en el hospital, a pesar de que ahora mismo la curva de contagios no sea elevada, ¿vale? En definitiva, el juego lo que hace es mostrarte que no es tan fácil administrar y gestionar una pandemia. Y también hay juegos de simulación. Por ejemplo, Papers, Please, tú eres el controlador de aduanas y tienes que decidir quién entra, quién entra en el país. Entonces aquí lo que juegan mucho es con la moralidad y te muestra lo que son las políticas de inmigración. Te plantean situaciones como, por ejemplo, te llega una persona, una mujer embarazada, toda su familia está dentro del país, pero resulta que la jugabilidad es revisando los papeles con los que esta persona quiere entrar en el país y resulta que uno de los papeles no está en regla. Entonces, ¿qué haces? La dejas entrar sabiendo que está embarazada y que puede perder el hijo, pero si la dejas entrar y tu gobierno te descubre, puede que tú pierdas tu trabajo y ya no puedas alimentar a tu familia. Entonces te plantea dilemas morales para hacerte ver que esto no es tan fácil como puede parecer. O por ejemplo, el videojuego Not for Broadcast, que lo que muestra es el sensacionalismo en televisión porque tú eres un operador en el que tienes que decidir qué contenido emite tu programa. Juega con muchísima la ironía, pero al final lo que se ve es cómo los medios prefieren informar de temas sensacionalistas a pesar de que no sean de tanta importancia o de tanta relevancia, porque lo importante es conseguir audiencia, más allá que la importancia o la relevancia de la información. Visto los New Games, antes de pasar al metaverso, vamos a ver
un formato intermedio, que son los documentales interactivos. Esta es una definición que da Griffith y Castells en el año 2013, definiéndolo como obras interactivas en línea o fuera de ella, realizadas con intención de representar, documentar y construir la realidad con los mecanismos propios de los documentales convencionales y otros nuevos, que son las modalidades de navegación y de interacción en función del grado de participación e interacción. Dicho de una manera más simple, el documental interactivo son documentales tradicionales, documentales de toda la vida, que se le introduce la faceta o la característica de que el usuario pueda manejar el relato y vivir ese relato como a él le parezca, en el orden que quiera, e interactuar con él mismo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Son documentales interactivos, se recurre principalmente a la realidad virtual, a las imágenes en 360 grados, al sonido ambiental, como vimos antes, y, por ejemplo, en el caso del New York Times, pues te permite desde conocer una vida submarina y cómo es un ecosistema acuático y cómo se está viendo afectado por la presencia humana, o también meterte en la piel de una familia afroamericana para saber qué situaciones de racismo eran las propias cuando se trataba de viajar por América del Sur a mediados del siglo pasado. Todo esto se consigue con la realidad virtual, la imagen en 360 grados, etc. También se ha usado para mostrar cómo el COVID contagia y qué se estaba haciendo para luchar contra esta pandemia. También, y volviendo al New York Times, para conocer la situación de niños refugiados y afectados por conflictos bélicos. Entonces tú estás dentro de ese relato y el niño en cuestión pues te está contando su experiencia, como si tú estuvieras ahí presente pues en ese campo y estuvieras pues haciendo tú mismo esa entrevista. Aquí en España tenemos el caso de Guerra a la Mentira, que se centra en la desinformación que gira o que es propensa en los conflictos bélicos y te plantean tres casos, ¿no? Tú tomas el rol tanto de periodista, pero también un poco de detective, de verificador de la información. Son tres casos donde tú tienes que averiguar quién bombardeó una casa en concreta, quién derribó un avión, son casos reales además, y quién destruyó un convoy. Entonces, el documental gira en torno a un diálogo entre dos verificadores y tu objetivo es analizar las pruebas que ellos tienen para responder a estas preguntas. Entonces, esas pruebas son pruebas reales, son entrevistas que se han hecho, son vídeos, son, por ejemplo, tweets que se han emitido en Twitter y son además, por ejemplo, mapas reales que se basan en la geolocalización. Entonces, tú, por ejemplo, en base a unos tweets, tienes que marcar en un mapa real la ruta para averiguar si ese sospechoso que parece al principio que es quien ha bombardeado tal sitio, a ver si es verdad y si ese convoy de verdad pasó por ahí o es mentira, es una fake news, ¿vale? Entonces, ¿qué se consigue con esto? Primero te enseña cómo es un proceso de verificación, pero lo estás haciendo de una manera interactiva a través de un videojuego o unas herramientas propias del videojuego. Y ya por último, vamos a entrar en el formato más novedoso, que es el metaverso. Yo defino el metaverso como una red ilimitada e inmersiva de mundos virtuales. Cada uno es una representación más o menos fidedigna del mundo real, que permite al usuario, a través de su avatar, experimentar y reproducir acciones propias de su vida cotidiana, ya sea entretenimiento, ya sea actividades sociales, comunicativas e incluso laborales. ¿Por qué? Porque el metaverso tiene estas características innatas. El metaverso es creativo, el único límite que tiene el metaverso es la originalidad de cada uno, del individuo. Son mundos digitales amplificados, o sea, amplifican el mundo real al formato digital
son descentralizados, no tienen un núcleo concreto, sino que se expande por todo el universo digital, son sociales, permite que las personas se relacionen entre sí, son interoperables, uno puede saltar de un mundo digital a otro muy fácilmente, son reactivos, es decir, reaccionan a las acciones del usuario, son ilimitados y por supuesto son persistentes. ¿Por qué? Porque a diferencia del videojuego, que cuando tú te metes un día, dejas la partida y cuando vuelves te la vas a encontrar en el mismo punto donde la dejaste, aquí el metaverso continúa a pesar de tu ausencia. Y a lo mejor cuando tú vuelves una semana más tarde, descubres que ese mundo virtual o digital donde tú estabas ha cambiado. Hay nuevo contenido, han pasado nuevas cosas. Por lo tanto, es un mundo que continúa, que siempre está vivo. Gracias a la pandemia y al confinamiento, el metaverso ha tenido o ha cogido mayor relevancia. Por ejemplo, se han hecho gemelos digitales. ¿Qué es esto? Pues es recreaciones en el mundo digital de escenarios reales. Por ejemplo, BMW tiene una fábrica en el metaverso donde todo lo que hace ahí después lo traslada a sus fábricas reales en el mundo físico. También se dan reuniones empresariales en el metaverso. Las empresas no dudan en presentar productos, en crear nuevas líneas de moda. También sirve para la educación, para aprender. Y en el tema del ocio, pues si se suspendían todas las actividades debido al confinamiento, pues los artistas optaron por hacer conciertos en los mundos virtuales ante el avatar de sus fans. Esto, a pesar de que, de que ya vivimos, ya ha terminado la pandemia, esto se sigue produciendo en la actualidad. Con esto vemos que hay unas oportunidades que debe aprovechar el periodismo dentro del metaverso. Por lo pronto, se están dando ya las primeras corresponsalías en el metaverso, es decir, redacciones 100% digitales en los mundos virtuales para contar qué es lo que está pasando. Uno de los primeros medios que ha hecho esto es El Economista. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el metaverso cada vez despierta un mayor interés en las empresas, tienen mayor popularidad, ofrece infinidad de oportunidades para estas empresas y, por qué no decirlo, los eventos dentro del metaverso están creciendo. Por lo tanto, en un mundo virtual tan activo y tan dinámico, tiene que haber gente que cubran qué es lo que está pasando dentro de este escenario virtual. También se están dando los primeros géneros periodísticos y las primeras informaciones dentro del metaverso. Por ejemplo, Radio Televisión Española hizo un informativo que se podía ver tanto en televisión, normal, sentado en el salón de tu casa, como dentro de su propio mundo virtual. Y, por ejemplo, la CNN o el medio Insider ya ha hecho entrevistas a directivos, por ejemplo, de Facebook, a través del metaverso con los avatares tanto del periodista como del entrevistado en cuestión. De hecho, ya se están dando hasta las primeras ruedas de prensa. En las elecciones de Nueva York del pasado 2022, los candidatos a la alcaldía en Nueva York hicieron campaña en una recreación de Nueva York, en el metaverso, e incluso dieron ruedas de prensa. Y por otro lado, hay organismos y hay instituciones que se están creando sus propias embajadas, sus propios organismos adaptados al mundo virtual. Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, la isla de Barbados tiene su propia embajada en el metaverso, o hay una recreación virtual de la ciudad de Seúl en el metaverso. Y por último, lo mismo que a los periodistas, pues se les manda una convocatoria de prensa para asistir a tal rueda de prensa o a tal presentación de, por ejemplo, un libro, pues también ocurre lo mismo en el metaverso. Cada vez es mayor el número de eventos que se da dentro de este mundo virtual. Se dan congresos de todas las índoles, ya sean artísticas, científicas, de medio ambiente,
de moda incluso, ¿vale? Pues todos estos congresos pueden cubrirse. También se dan conciertos, como hemos visto, y de hecho hay empresas de alimentación, de bebida o de moda que hacen sus presentaciones no solamente de productos que luego se van a adquirir en el mundo físico, sino elementos o productos propios y exclusivos del metaverso, para que solamente se puedan consumir, que el usuario pueda consumirlos solamente con su avatar. ¿Vale? Pues todas estas presentaciones también son propensas de que haya una cobertura mediática. Todo parece muy bonito, pero evidentemente esto implica unos desafíos para el periodismo, ¿vale? Si quiere cubrir correctamente todo lo que ocurre en el metaverso. Por lo pronto, aunque la tecnología existe, esta es cara y es inusual. O sea, tener unas gafas de realidad virtual que no mareen y que te permitan una experiencia pues muy inmersiva no son baratas, ¿vale? Al contrario que los dispositivos móviles y no son habituales, ¿vale? Al igual que cualquier formato nuevo, es necesaria una regulación, la cual todavía no existe, ¿vale? De cara al periodismo. Por otro lado, al igual que conforme surgen nuevos formatos, lo mismo ocurrió en el periodismo digital, cuando surgió el periodismo digital, hacen falta nuevos perfiles. Ahora mismo encontramos al community manager, encontramos al periodista digital, ¿vale? Pues evidentemente, si se va a hacer una redacción en el metaverso, tiene que haber gente especializada en la información en el metaverso y en cubrir esa información. Por lo tanto, el periodismo se debe de adaptar y esto no siempre es fácil. El periodismo ha demostrado que conforme surgían nuevos formatos, al periodismo le ha costado subirse al carro y adaptarse e implementar esos nuevos formatos. Se vio en el periodismo digital, se vio en las redes sociales y se está viendo con el metaverso. La ausencia de regulación trae consigo una serie de oportunidades para la desinformación. Esta regulación, hasta que no haya una regulación, puede darse situaciones de desinformación, como por ejemplo que tú no sabes realmente si el avatar al que estás entrevistando es esa persona. Y por supuesto, tiene que darse una alfabetización mediática. Lo que estamos teniendo ahora mismo. Estos temas tienen que darse a conocer. ¿Vale? Ya sea en la universidad, estudiantes de periodismo, pero también en todos los ámbitos, por ejemplo, las escuelas. Hay que saber en qué mundo vivimos, qué tecnologías existen, cuáles son las ventajas y también cuáles son los inconvenientes de su uso. Y ya para finalizar, pues, unas conclusiones finales, y es que, por ejemplo, el videojuego y el metaverso potencia esa inmersión del usuario en el relato periodístico, esa característica innata del periodismo digital desde que nació. Tenemos el punto a favor de que la tecnología existe el metaverso, existen los videojuegos, pero está el punto en contra y es que no hay todavía una motivación de implementar esto de manera habitual. ¿Por qué? Porque el contexto mediático no es propenso a ello. Vivimos en un contexto mediático donde prima la inmediatez, el ser los primeros en publicar. Y es todo lo contrario al videojuego y al metaverso. Para hacer un videojuego y un mundo virtual hace falta dedicar mucho tiempo y hace falta dedicar recursos. El uso de estas tecnologías además implica la necesidad de reformular las prácticas periodísticas. Esto no debe de quedar en titulares aislados que llamen la atención de mirad que se está usando un videojuego para informar de tal tema o de que se ha hecho una entrevista dentro del metaverso. Debe de haber, por ejemplo, secciones dedicadas a los New Games, catálogos de New Games que estén dentro de los medios de comunicación. Debe de haber secciones de metaverso, ¿vale? Para acceder al metaverso y que cuenten qué se está haciendo dentro del metaverso. Y por último, el periodismo se debe de adaptar a estos nuevos formatos que están surgiendo y estos formatos deben de reconocerse tanto de manera académica como en el ámbito universitario. Aquí os dejo algunas referencias
que he ido utilizando a lo largo de las charlas, el libro que publiqué, el periodismo de videojuegos en España, un libro de Ian Bogos sobre los New Games, también el libro de documentales interactivos y de periodismo inmersivo, o el que está enfocado en los videojuegos como cultura de Muriel y Crawford. Aquí os dejo mis vías de contacto por si tenéis alguna duda, me queréis hacer algún tipo de consulta. También tengo perfiles en Dialnet y en Academia Edu por si queréis ver toda mi producción académica. Y sin más, pues muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta. Espero que os haya resultado interesante la charla. Wow, ahora sí que aplauso virtual y aplauso real, porque la verdad, bueno, para mí fue un mundo totalmente innovador, algo que yo no conocía a detalle. También cuando yo veía el título, cuando platicamos de primera instancia por correo, yo decía que pueden, que, cómo se vincula una cosa con la otra, y me pusiste un chorro. Yo ya no tomé notas de no sé cuántos videojuegos que quiero jugar, cuántos documentales que quiero ver, y mañana me compro mis gafas de realidad virtual, porque como buena señora boomer, yo ya me quiero subir a pues ahora sí Tu está mundo, ¿no? este nuevo espacio de comunicación. Y estoy seguro por los aplausitos que veo aquí entre los chicos y chicos que pues han encontrado igualmente fascinante este tema. Te agradecemos muchísimo, Guillermo. Y por acá tenemos A al- vosotros. algunas preguntas. También invitamos a quienes quieran abrir su micrófono y preguntar de viva voz. Bienvenidos. Si voy a tomar primero, leeré por aquí la pregunta de Yara Valeria, que lo subió al espacio de Question and Answer. Ella nos pregunta lo siguiente, más bien te pregunta, dice, en el contexto del periodismo político, ¿el metaverso está condenado a sufrir la prohibición como ha sido el caso de la India o presuntamente de Estados Unidos? Vale, lo que hay que tener en cuenta es que el metaverso, al igual que, por ejemplo, los medios de comunicación, detrás de este formato hay gente detrás, ¿vale? De este formato. Y gente que, pues, va a decidir qué contenido se hace y cuál no. Es verdad que hay cierta libertad, ¿no? Tú puedes relacionarte con otro avatar y hablar de lo que tú creas conveniente. Pero esto también pasaba, por ejemplo, con las redes sociales. Y ahora ciertos temas en YouTube, tú no puedes hablarlos sin que te tiren para abajo el vídeo y te censuren el vídeo. Por lo tanto, no te extrañes de que ese mundo de libertad que apunta a ser el metaverso actualmente también tenga esas reglas y haya ciertos contenidos que no se puedan tocar. Sí, exactamente, a final de cuentas, ¿no? Por aquí, chicas, chicos, ¿alguna otra pregunta? Por aquí tengo un resumen de las preguntas que se hicieron desde que llenaron su formato. Y una de los, amén de algo que ya respondiste ampliamente, que qué era el metaverso, desde ahí andábamos empezando estábamos un poco perdidos. Eh, ¿Cuál crees tú que son los nichos de oportunidad o las actividades donde los chicos que ahora están estudiando tendrían que sumarse para pertenecer, digamos, a esta industria o esta rama del periodismo que es el introducirse al metaverso? Bueno, lo que hay que es apuntarse que cada vez está viendo más, por lo menos aquí en España se están viendo cursos de información y de educación en el metaverso, ¿vale? O sea, te están enseñando las oportunidades que ofrece el metaverso para, pues yo qué sé, si quieres estar en una empresa pues de moda, si quieres estar en un gabinete de una empresa de alimentación, pues tú puedes estar de community manager o también diseñando o informando de los productos de esa empresa a través del metaverso, ¿vale? El metaverso es un nicho de mercado, es un nicho laboral que se está viendo, que se está implementando. No se le está dando, por lo menos aquí, tanto eco como debería, pero sin embargo las acciones están ahí.
¿vale? Entonces, cada vez más está habiendo mayor interés. Simplemente tenéis que buscar en Google empresas que estén en el metaverso, que cada vez son mayores, ya sean administrativas, ya sean de servicios, de entretenimiento, ¿vale? Y ver que hay cada vez mayor número de oportunidades dentro de este mundo virtual. Bueno, pues empezar a vivir en el metaverso, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay que vivir en el mundo real. Después viene el tema de las adicciones y tal, pero no hay que descartar nunca esa oportunidad, ¿no? Es un nuevo mundo, es un nuevo ecosistema mediático y del que se está informando y del que se debe de informar. Exactamente, ese es el ecosistema mediático. Y aquí surge otra pregunta de Sam de la Llave. Ella quisiera saber de tu parte, dice, teniendo en cuenta que el espacio físico y virtual se rigen ambos por normas y reglas que Vale. regulan a los usuarios, ¿qué opina acerca de llevar casos virtuales de acoso que se han dado en el metaverso a un proceso jurídico real? Interesantísimo, Sam, muchas gracias. Pues efectivamente es interesantísimo y efectivamente pues debe de darse y de hecho ya se están haciendo las primeras leyes de tratar esto en el mundo real, por supuesto. No solamente eliminarte la cuenta porque después te haces otra cuenta nueva y vuelta a empezar. Lo mismo que aquí, si te pillan con pornografía infantil en redes sociales y acoso en redes sociales o por ejemplo a través del videojuego, temas de pedofilia que se están dando y te cogen y o sea, tiene un proceso judicial con penas de cárcel, lo mismo a través del metaverso. O sea, la cuestión es que como el metaverso es nuevo, todavía no están esas reglas, esas normas, esas leyes judiciales, pero tampoco las había con el tema de las redes sociales. Por ejemplo, en 2009, cuando empezó YouTube, empezó Facebook y ahora todos estos casos se están trasladando a procesos judiciales en el mundo real. Pues va a pasar exactamente lo mismo. O sea, el metaverso no va a ser como, por ejemplo, la Deep Web o un lugar donde vas a poder hacer lo que te dé la gana. No, no, no. O sea, es otro ecosistema que va a estar regido por normas y por leyes. Sí, claro. Y lo que aplica, lo que haces en uno tendría que ser juiciado y juzgado en el mundo real, porque no deja de ser, Claro. de ser ese mundo, pues el mismo, ¿no? Digámoslo así. A ver, chicos, los invito a que abran su micrófono y pregunten de viva voz si tienen algún cuestionamiento para el doctor Guillermo. Híjole, no los puedo creer tan calladitos. La verdad es muchísima información, súper interesante. Déjame te platicamos. Tenemos un par de materias donde directamente lo que es el tema que citaste de periodismo de inmersión y lo que es el periodismo transmedia se refieren. Sin embargo, bueno, aquí ya nos estás ilustrando específicamente para los alumnos que las están llevando esas materias, pues algo, cómo se está sucediendo eso en Europa. Todavía en nuestro país y en Latinoamérica en general hay muchísimas oportunidades de cosas que ya se están haciendo y que, como te decía, es para que mañana nos estamos ya comprando nuestros lentes, como dices, unos que no mareen, porque hay unos que marean muchísimo, Claro. pero para poder empezar a introducirnos en este camino. Y por lo tanto, si no hay ninguna pregunta por ahí pendiente de las chicas o los chicos, pues quisiéramos agradecerte de esta que espero no sea la primera, pero no la última participación que Bueno, tengamos con yo nosotros. espero también que si os ha interesado el tema, estoy contentísimo. Por supuesto, este tema tiene que darse en las universidades, no solamente con una charla de unos 40 minutos, sino asignaturas de ese periodismo transmedia, del uso del videojuego, los new games, el metaverso, ¿vale? Esto tiene que entrar como materia académica.
Es Entonces, pues correcto. yo encantado de colaborar con vosotros y de dar mis conocimientos para vosotros. ¿No? Pues seguramente iremos generando nuevas oportunidades para que participes. Ya está te lo dije antes de que empezáramos con esta charla, ya puedes sentirte que formas parte de la comunidad Anáhuac, que espero que estos espacios, ahora sí, ya luego platicamos de horarios, ¿verdad? Pero Vale. pero que estos espacios se den más frecuentemente o puedas en un momento dado involucrarte en el claustro académico de la escuela para compartirnos todo eso que estás investigando y que estás viviendo al día a día. Y si me lo permites, aunque sea de manera virtual y en nuestro pequeñísimo metaverso, ¿verdad? Déjame, si me, ahora me toca compartir a mi pantalla. A ver si lo está viendo, pues de parte Ah, de la sí, universidad lo estoy viendo. un pequeño reconocimiento que te hará llegar, por supuesto, a tu correo electrónico, pero es una muy, muy pequeña manera que tenemos de agradecerte lo que compartiste con todos los chicos, con los catedráticos, es en este día tan especial. Pues Guillermo, muchísimas gracias. que Y te- bueno, encantado de recibirlo, vamos, me hace muchísima ilusión. te digo, esperemos que esta sea la primera de otras participaciones. Ay, estoy, eh, estoy aquí medio conflicta. Espero que esta sea la primera de otras participaciones y que pues eh, los chicos de aquí se animen a formar parte de lo que es este periodismo. En un momento dado, pues nos dejas la posibilidad de que te contacten directamente aquellos que ya los vi que les generó especial interés y podamos en un momento dado hacer proyectos en lo adelante. Pues ahí tenéis mi vías de contacto y bueno, por supuesto, encantado de poder ayudaros. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, Guillermo Paredes Otero, William Cady, Guillermo Paredes 87 @gmail.com, o sea que me podéis encontrar por todos lados estoy. Buenísimo, buenísimo. Pues estamos entonces en contacto, Guillermo. De nuevo, mil gracias y a Gracias todos a vosotros. por estar con nosotros unidos en esta charla. Sé que ya están con un ojo en el eclipse, por favor, ten Sí. muchísimo cuidado para verlos. Y Guillermo, te invitamos a que lo veas, aunque sea por YouTube. Ahí Vale, estamos. gracias y bueno, pasarlo bien con el eclipse. Muchas gracias a ti. Que Hasta tengan un luego. estupendo día y semana. Hasta luego. Gracias.